Hoy les voy a contar cómo casi pierdo y todavía estoy en proceso de poder perder todo por lo que he trabajado en los últimos 4 años de vida. Imagínense que todo el trabajo que ustedes han hecho en 4 años lo agarren y lo echen a la basura, básicamente. Y les voy a hablar un poquito de cosas que pasan detrás de todo este mundo de las redes sociales. Ustedes saben que prácticamente nunca me gusta quejarme ni meter cosas negativas en los videos, ni contarles las cosas negativas que me pasan. Solo cuando ya de verdad se pasan de negativas, cuando nos pasa algo muy malo en un aeropuerto, quedamos atrapados o qué sé yo. Pero esto, más que ser una queja o estar aquí enojado contándoles algo, más bien va a ser un desahogo, porque la verdad es que no me he sentido bien en los últimos días, muy en parte relacionado con este tema. Esto me ha hecho estar un poco alejado de las historias de redes, solo se han estado publicando los videos que ya están hechos. También lo pueden ver como una manera de entender cómo funciona un poco detrás de este mundo del internet. Y si alguno o alguna de ustedes está creando contenido o quiere crear contenido, también le va a servir muchísimo. El problema principal de todo esto que les voy a contar es la desmonetización de mi página de Facebook, una página de 1.4 millones de seguidores. Ahí teníamos un alcance de videos que llegaban a 10 millones de reproducciones, 5 millones, 1 millón, medio millón. Y por todas estas reproducciones, para nadie es un secreto que ahí se meten anuncios y es posible recibir ingresos, recibir dinero de todos los videos que se consumen en Facebook. Entonces se está monetizando el contenido que se hace en YouTube, se adapta, se sube a Facebook y también se monetiza por allá. Eso me permite a mí no tener patrocinadores, poder decir lo que quiera en los videos, que nadie esté involucrado, que nadie me diga esto o no diga esto o no diga esto de este hotel, sino que al tener doble ingreso me da la libertad de ir al lugar que yo eligiera, a decir lo que yo pensara. Pero resulta que de repente, estando en Venezuela, un día subí una historia que aquí les va a estar apareciendo censurada, porque después va y me censuran este video. Subí una historia montado en un tanque de gay, que censuro la palabra porque no sé, como les digo, si también van a censurar esto. Entonces ahora tengo que tener el doble de cuidado. Subo esa foto y a las pocas horas me llega una notificación de que toda la página fue desmonetizada. O sea que ya no recibía ni un solo centavo de todo el trabajo que había metido ahí 4 años, porque subí algo incitando a, no sé cómo lo tomaron, si que yo estaba incitando a que fuéramos a tirar cohetes o yo no sé. Pero la cuestión es que lo que da más dolor y cólera y lo más preocupante es que esto lo decide un algoritmo, inteligencia artificial. Ni siquiera es que una persona revisa lo que usted subió y dice, ah sí, esto está muy mal, desmonetizado. No, esto es un robot, un algoritmo, un código que de acuerdo a lo que ve, toma una decisión y listo. Y no hay a quien reclamarle. Contactar con el soporte de Facebook es prácticamente imposible. Lo que hay son puras ayudas y cosas automáticas, pero hablar con una persona es prácticamente imposible. Entonces esto es lo primero, la página fue completamente desmonetizada. Estamos ahí en el proceso de ver qué se logra hacer, pero he notado en cosas que he tratado de subir aún estando desmonetizado, porque la verdad es que de igual manera yo quiero seguir compartiendo contenido y me encanta lo que hago. He tratado de compartir cosas, pero también el alcance está reducido, como que si me escondieran, como que si simplemente ocultaran lo que yo publicara y nadie lo ve. Entonces esto me lleva a lo otro que les quiero comentar de las redes sociales, y es como nos van censurando y como nos van estableciendo ciertas cosas que se pueden decir, ciertas cosas que no. Entonces ya realmente no es tan libre de expresión. He subido TikToks simplemente con una tribu que manipulaba serpientes y demás y fue completamente censurado, lo quitaron. Subí un TikTok igual hablando de una tribu que en su cultura intercambiaban las esposas por ganado y demás, y también fue completamente quitado de la plataforma. Entonces vamos viendo cómo en todos los medios que hay de comunicación ya no se pueden decir algunas cosas. Nos regulan todo lo que se puede y no se puede decir. Y nuevamente les repito, me parece demasiado increíble y triste que un algoritmo tenga el poder de echar a la basura todo su trabajo. Entonces ahí es donde uno dice, el mundo de las redes sociales
es maravilloso. Yo no tengo quejas, la verdad. Le da la libertad a usted de estar donde usted quiera, trabajar desde donde usted quiera, hacer el contenido que usted quiera. Pero por otro lado, es sumamente frágil y peligroso. Es una línea muy delgada la que divide su trabajo de quedarse sin trabajo de un día para otro. Es más, de una hora a la siguiente. Algo que usted subió que el algoritmo lo malinterpretó o lo que sea, le desmonetizan todos sus canales. Y eso que al menos en YouTube nunca he tenido problemas. Si me desmonetizan videos, ahí les van a aparecer videos como los de Varanasi, que hablamos de algo milenario y cultural, pero aún así el algoritmo o la plataforma identificó que tenía cosas que no se podían mostrar. O cuando hablamos de los templos del Kama Sutra, que es nada más arte tallado en piedras. Pero bueno, se entiende un poco en esos casos, pero aún así, de un momento para otro, usted puede perder todo por lo que trabajó tanto tiempo, que tal vez en la cámara no se ve porque siempre estamos disfrutando y moviéndonos de un lado para otro, y que llegamos a las pirámides y después estábamos en Japón y en Petra, maravilla del mundo. Pero si se ponen a pensar, detrás de cada video está la logística de comprar los vuelos, 8 horas volando de un lado para otro, después agarrar un bus 10 horas y mientras usted termina de grabar, llegar en la noche a cargar todos los archivos a la computadora, organizarlos, si se tiene editor, enviarlos al editor e ir viendo qué cambios se le van a hacer cuando ya el otro día de madrugada hay que salir porque toca grabar otra cosa, y así sucesivamente. Las redes en realidad pueden perfectamente tomar su vida. Tal vez esto suene demasiado exagerado, pero lo pueden hacer. Por ejemplo, una persona como yo que me dedico al 100% y me encanta esto, yo no tengo ni siquiera horario de trabajo. Yo me despierto y empiezo a ver qué contenido hay que editar, y después me meto a Instagram a ver qué contenido hay que subir, y cuando estoy de viaje qué historia hay que grabar, y luego en la noche qué hay que organizar, y el siguiente día a dónde hay que ir a grabar, y qué reel se puede hacer y qué TikTok se puede grabar. Y más que si uno trata de estar en todas las plataformas, de verdad que puede ser algo que le consume la vida. Usted sin darse cuenta no tiene horario de trabajo, pero le dedica su día entero a contestarle a las personas, a contestar comentarios, que sale una nueva red social, entonces ver cómo funciona, si hay que estar ahí, qué contenido nuevo hay que hacer para ahí. Como les digo, esto no es queja ni mucho menos, sino para que vean todo lo que está detrás de los videos que ustedes ven. Hay demasiado trabajo y no saben lo que duele que un algoritmo, un robot diga no, esto ya no genera ingresos, ni esto ni todo lo que ha hecho de aquí para atrás. O sea, todos los años que le invirtió y todo lo que ha logrado hasta ahorita ya no tiene importancia porque subió algo que el algoritmo decidió que estaba mal y listo. Y ahora, por dicha, yo siempre les he contado que desde que trabajaba y desde pequeño siempre me ha gustado ahorrar y he sido como bien responsable con mis finanzas. Entonces el hecho de que la página se desmonetice, por supuesto que me afecta muchísimo, reduce mis ingresos demasiado. Pero siempre me he cuidado en este tema y se los digo a ustedes aprovechando que estamos hablando de esto. Siempre hay que tener un respaldo, siempre hay que pensar que ciertas cosas se pueden acabar o que ciertas cosas pueden pasar, porque el principal problema que he notado y lo he visto en personas cercanas y en personas lejanas también, ustedes pueden ver a su alrededor, uno de los principales errores que cometemos en el tema finanzas, que ya estamos hablando de finanzas aquí, es que cuando subimos los ingresos empezamos a subir el costo de vida. ¿Y eso qué hace? Que en realidad nunca tengamos progreso, porque cuando pasa algo como esto, que de repente pierdo gran parte de lo que ganaba, si yo hubiera subido mis costos de vida al límite, ahorita ya no podría mantenerla. Tendría que, no sé, si me hubiera comprado un carro del año, tendría que venderlo, o si tuviera una casa en la playa, ya la hubiera tenido que vender. Entonces, por dicha, los viajes van a seguir completamente normal, todo va a seguir sucediendo completamente normal, porque siempre he preveído algunas cosas. Pero a modo de reflexión y consejo, podemos tomar esto también. Nunca se sabe qué puede pasar de un momento para otro. Entonces, primero hay que estar preparados, diversificando, no teniendo costos de vida demasiado altos y teniendo en cuenta diferentes escenarios. Así que lo único que les podría pedir es que si están viendo esto en YouTube, le den mucho amor a los videos si les gusta, que le den like, que comenten, que los compartan, se suscriban. Y si me están viendo desde Facebook, igualmente que le den mucho amor al contenido, y voy a analizar si esto definitivamente no se soluciona
soluciona, me va a tocar abrir otra página y empezar desde cero. Que eso es lo que haría, la verdad no me veo haciendo otra cosa que hablando con ustedes en una cámara y grabando cosas increíbles en el mundo. Y en conclusión, por favor, no suban fotos en tanques, que de una vez les aclaro, por cierto, el tanque era un monumento, era algo histórico, era algo turístico, ni siquiera era funcional. Y después que TikTok al parecer nos está mandando a bailar, ahí no se pueden subir, no sé, parece que animales o cosas peligrosas o cosas extremas, todo está censurado. Esto es lo que ha estado pasando en, no sé, el último mes de mi vida, por eso he estado un poco desaparecido. La verdad es que he estado bastante triste por este tema. Ya les había contado que soy adicto al trabajo y al ver que mi trabajo no funciona, no sé ni qué es lo que siento. Entonces la verdad es que gracias si llegaron hasta aquí por escucharme. Me siento bastante desahogado, siento que solté bastante de lo que sentía. Y cuéntenme ustedes más bien si quieren que les siga contando todas esas cositas que pasan para ir aprendiendo los dos, para ir reflexionando los dos y para que conozcan también lo que hay detrás de las redes sociales, como les venía contando. Aprovecho que estoy haciendo este video en medio de toda la serie que está saliendo de Venezuela para decirles que todos estos videos que han salido, no sé por qué hay gente que dice que son videos negativos. La verdad es que no es ni positivo ni negativo, es simplemente lo que me encuentro en la calle y un poco de contexto de la economía, de cómo han llegado a cierta situación. Es simplemente eso. Y además, obviamente visitamos lugares que ustedes no sé si no se imaginan, tal vez sí, pero ya se vienen. Así que calma, pueblo. También otra cosa que les quiero decir es que yo creo que parezco un loco. Como que estoy en un manicomio con todo blanco. Ya no sé, ya no me gusta ver este fondo. Denme ideas si ustedes conocen qué podría poner aquí. Si fotos de los viajes o un mural grande, o no sé si poner tablitas y poner productos de cada lugar. Qué sé yo, poner una Inca Kola y poner una joyita de Nicaragua o qué sé yo. Denme ustedes ideas. Y también, por cierto, yo esto no me lo esperaba. Resulta que en el aeropuerto me dejaron pasar todo lo que me regalaron los panitas, de verdad. Gracias por tanto amor en Venezuela. Es increíble la cantidad de cosas que me dieron y que pude traer. Entonces me encantaría hacer un video probando todo esto porque ya he subido varios kilos comiendo lo que hay. Es demasiado bueno. Entonces cuéntenme ustedes si les gustaría ver un video de esto. Ahora sí, dicho esto, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ver este video y gracias por estar ahí detrás de la pantalla. De verdad, ustedes no saben cuánto lo aprecio. Les mando un besito donde lo quieran y mientras me voy a comer un pirulín. Que este sí, no sé si va a llegar al video. Ya no quedan. Es una cosa espectacular.